nos puede ayudar un poquitito a introducirnos en una lectura y en una reflexión sobre la encíclica del Papa Fratelli Tutti. Realmente consideramos que es tan importante, y eso es lo que le pedía especialmente a Monseñor Jorge Eduardo, que nos ayudara a encontrarle el gusto a ponernos a leerla. A veces los documentos del Papa nos llegan a través de los medios de comunicación y muchas veces algunos medios de comunicación tienen lecturas que son muy tendenciosas, ¿no es cierto? Lecturas que en realidad, bueno, tienen intereses y me parece muy importante que podamos ir directamente a la enseñanza del Papa. Y sobre todo en esta materia tan importante y que tiene tanta relevancia para los tiempos que estamos viviendo. Así que el objetivo de este encuentro es precisamente que podamos tener una primera introducción al documento. Sé que algunos de ustedes ya lo están leyendo, pero bueno, tener una introducción que nos permita encontrarle el sabor, el gusto a esta enseñanza del Papa y que podamos ver cómo aplicarlo en nuestra diócesis. Jorge Eduardo, aquí están presentes bueno, los sacerdotes de la diócesis, están presentes las consagradas de la diócesis, y bueno, y he convocado de manera muy especial a un incipiente grupo de pastoral social que tenemos en la diócesis. Hace algún tiempo invitamos a Monseñor Jorge Casareto, como para dar una primera reflexión sobre la importancia que tiene la pastoral social y cómo empezar a encararla en nuestra diócesis. Así que muchos de los que participaron en aquel encuentro están ahora presentes en este encuentro. Y después, de manera muy especial, le he pedido a los párrocos que trataran de, bueno, de invitar a algunas personas que consideran que van a poder aprovechar, bueno, de manera muy especial la enseñanza del Papa y ayudar a poder llevarla adelante en nuestras comunidades. Así que además de los sacerdotes y las consagradas, están los miembros de la Comisión de Educación, de la JUREC, los miembros de la Comisión de Cáritas, y bueno, y algunos otros laicos que hemos invitado de manera especial, entre ellos algunos más dedicados a la política, o miembros del Consejo Deliberante, o con algún tipo de responsabilidad también en el tema del bien común de nuestros municipios. Así que, bueno, muchas gracias a todos por haber respondido a esta convocatoria. Vamos a escuchar entonces la exposición de Monseñor Jorge Eduardo y luego al término de la misma vamos a tener un momento de diálogo. Vamos a tener la posibilidad durante la exposición de Monseñor Jorge Eduardo de presentar preguntas o aportes o interrogantes por el chat, así que les pedimos que lo escriban en el chat, así las preguntas, los interrogantes que tengan, y entonces al concluir la exposición de Monseñor Jorge Eduardo, tendremos la posibilidad de tener un momento de diálogo y de que pueda responder a nuestras preguntas. Muchas gracias y bienvenido, Jorge Eduardo, te doy la palabra. Buenas noches a todas, buenas noches a todos, un gusto. Gracias, Ariel, muchas gracias, Ariel, por la invitación. Ahí estamos. Bueno, cuando Ariel me pidió poder compartir con ustedes, le dije que sí por una cuestión de fraternidad, pero ahora viendo a los sacerdotes, a las religiosas y al semejante laicado, me da un poco de cosa. Así que bueno, lo trato de decir lo que voy a decir con máxima humildad, porque en esto todos estamos con posibilidades de aprendizaje. Yo soy un hombre de 61 años, la semana que viene cumplo 37 años de sacerdote
y tengo 3 años y medio de obispo, entonces tengo algún recorrido dentro de la Iglesia, sorprendido por esta misión que el Papa Francisco me ha encomendado de estar como obispo de esta arquidiócesis. Me siento muy hermano, muy fraterno de Ariel y de todos ustedes también. Bueno, así que un gusto. Me propongo hablar por 40, 45 minutos y en todo caso podría hablar mucho y si me embalo ustedes van a ver, pero voy a tratar de que no porque llega un momento en que perdemos la atención y también ya es de noche, estamos cansados. Me propongo decirles, a ver si sirve la metáfora, hay un asadito con achuras, con unas ricas ensaladas, una papa frita espectaculares, hecha con aceite nuevo que vale la pena comer. Así me imagino la encíclica, un rico asadito, no sé si, pero en esto compartimos todos, ¿no? Que el asado es para nosotros una comida que nos lleva a la fiesta. Bueno, el Papa Francisco se ha esmerado en hacer una muy rica comida, muy sustanciosa, muy sustanciosa. Déjenme que lo diga así, pero Fratelli Tutti no es McDonald's, no es McDonald's, no es una hamburguesa, como diríamos, discúlpenme, no nos conocemos, pero quiero decir, más allá que tal vez a alguno le guste y a los jóvenes le gusta, pero asocio a la comida chatarra. No es comida chatarra, es algo muy sustancioso que vale la pena ir masticando y ir compartiendo también, ir compartiendo lo sabroso de este mensaje. ¿Por qué el Papa tiene la necesidad de escribir sobre la fraternidad universal y la amistad social? Porque de eso se trata la encíclica. ¿Por qué el Papa necesita escribir sobre la fraternidad, pero en una dimensión universal? El Papa dice en Fratelli Tutti número 5, dice, las cuestiones relacionadas con la fraternidad y la amistad social han estado siempre entre mis preocupaciones. Hablar de la fraternidad es una preocupación del Papa y ahora quiero que sea una preocupación de todos nosotros. Pensar la fraternidad tiene que ser una preocupación de todos nosotros. No es una reflexión abstracta, es una preocupación vital, existencial para estos tiempos que nos tocan vivir. Es un tema muy importante, fundamental, es un temón. El Papa se propone reforzar lo que ya dijo en Laudato Si. Ustedes sintieron hablar, en realidad es la primera encíclica del Papa Francisco puramente. Había hecho una con Benedicto sobre la fe, pero esta Laudato Si es la primera encíclica. Y si yo tuviera que decir, fíjense porque esto me parece importante, hago un paréntesis, no voy a citar tantos números de Fratelli Tutti, quiero hacer una introducción para que ustedes tengan ganas de comer este asadito. En Laudato ¿Se escucha? Ahora sí. Ah, porque se quedó congelado, sí, me dio. Bueno, el Papa escribe Laudato Si, que es una encíclica social, no es una encíclica verde, no es una encíclica verde, es una encíclica social. Y si yo tuviera que decir, ¿cuál es la clave de Laudato Si, en donde el Papa relaciona el grito de la tierra y el grito de los pobres? Él dice, hay una ecología integral. Si yo tuviera que decir, ¿cuál es la clave interpretativa para Laudato Si? Lo diría en 3 palabras. Todo está relacionado. Laudato Si es una encíclica en donde el Papa profundiza la relación, los vínculos humanos con la naturaleza,
En la mente del Papa el tema del vínculo, el tema de la relación es un tema clave. En realidad es un tema clave de la vida cristiana. Pero además, el Papa tiene en su cabeza un documento muy importante firmado el 4 de febrero del año pasado en Abu Dhabi con el gran imán Ahmad Al-Tayeb, que es el que lo inspira también para Fratelli Tutti. Hay un documento que es la fraternidad humana, Él va a Abu Dhabi y se encuentra. Y fíjense cómo comienza el prefacio de este documento inspirador de la Fratelli Tutti. Dice: la fe lleva al creyente a ver en el otro a un hermano que debe sostener y amar. Se encuentra el Papa y el gran imán, las dos grandes religiones del planeta Tierra. Y entonces dicen: la fe lleva al creyente a ver en el otro a un hermano que se debe sostener y amar. Los dos grandes líderes religiosos piensan la fe directamente relacionada al otro, a la fraternidad. Por otro lado, el Papa está insistiendo en el tema de los sueños, El Papa permanentemente viene hablando de soñar. Ahora sacó un libro, ¿no? Ahora que salió un libro ahora que habla de una especie de biografía, un reportaje que le hicieron, ¿no? También habla del sueño. Papa viene hablando, y hay un gran documento, para mi gusto, que yo no quisiera que pase desapercibido en la Iglesia, que sería muy interesante, que es Querida Amazonía, que es un tema muy concreto, ese tema de la Amazonía también es un documento, no es una encíclica, es una expresión directamente pensando en el tema de la Amazonía, pero pone 4 sueños: sueño social, sueño cultural, sueño ecológico, sueño eclesial. Y el Papa utiliza el tema de los sueños porque el sueño le da la posibilidad de pensar en este laberinto en el que estamos saliendo por arriba. Soñemos, superemos el laberinto, superemos la encrucijada, soñemos, no dice pensemos. Recuerden que el Papa es un pastor, Es teólogo, sabe de filosofía, sabe de teología, es un hombre místico, es un hombre que viene de un ejercicio espiritual muy importante en su vida como jesuita, pero es un pastor, le interesa llevar al pueblo de Dios, conducir al pueblo de Dios, orientar, y su preocupación es que no sea hacia algo abstracto, sino hacia algo bien concreto. Los cristianos tenemos que ser concretos, no tenemos que ser abstractos. Entonces el Papa es un pastor que dice: es importante soñar, pero soñar en concreto, soñar la fraternidad, soñemos la fraternidad. Salgamos de este laberinto en el que nos encontramos como sociedad y démonos la oportunidad de ir más allá, de mirar, soñar la fraternidad. Fíjense lo que dice en el número 8. Voy a leer 2 números completos, casi completo, el número 8 de Fratelli Tutti. Dice así: anhelo que en esta época que nos toca vivir, reconociendo la dignidad de cada persona humana, podamos hacer renacer entre todos un deseo mundial de hermandad. Deseo hacer renacer entre todos, no el solo, entre todos, un deseo mundial de hermandad. Entre todos. He ahí un hermoso secreto para soñar y hacer de nuestra vida una hermosa aventura. Nadie puede vivir aisladamente. Nadie puede vivir aisladamente. Se necesita una comunidad que nos sostenga, que nos ayude y en la que nos ayudemos unos a otros a mirar hacia adelante. Qué importante es soñar juntos. Yo lo pienso para mi iglesia, Ariel, qué lindo es que nos demos esta oportunidad, ¿no? En la iglesia y cada iglesia particular, soñar juntos. Vieron que a veces la coyuntura nos traga de tal manera que no podemos despegarnos de
de la situación. Déjenme, no quiero ir con pero fíjense, este año 2020, ¿no? La pandemia, todo lo que nos viene pasando, hoy la muerte de Maradona, ¿vieron? Uno tiene la sensación de que la vida, la coyuntura nos traga, ¿vieron? Es una especie de agujero negro. El 2020 se convirtió en una situación de una angustia, y algunas personas, y ustedes conocen, hermanas y hermanos nuestros, viven en una zozobra, viven en un sentimiento de amenaza. Yo me acuerdo, un paréntesis, me acuerdo en una comunidad que yo era párroco, que en un año se me murieron 5 jóvenes, en situaciones de cáncer, accidentes, 5 jóvenes, y cuando se murió el último de los jóvenes, nosotros lo velábamos en los templos, chicos, entre los jóvenes había un sentimiento de decir, ¿quién será el próximo? ¿Vieron? Como que es contagioso el tema de la muerte, de la angustia, ¿vieron? Una sensación de que nos contagiamos de dolor, de pesimismo. Bueno, el Papa dice, no, soñemos juntos, superemos esta realidad de mundo de pandemia, de enfrentamiento, de guerra, etcétera, etcétera, soñemos juntos. Solo se corre el riesgo de tener espejismos en los que ves lo que no hay. Solo tengo el riesgo de mirar espejismos y ver lo que no existe, ¿vieron? Los delirantes. Vieron que a veces uno escucha discursos delirantes, espejismos. Los sueños se construyen juntos. Soñemos como una única humanidad, como caminantes de la misma carne humana, como hijos de esta misma tierra que nos cobija a todos, cada uno con la riqueza de su fe o de sus convicciones, cada uno con su propia voz, todos hermanos. El Papa está cinchando, ¿vieron? Está como un caballo que le está dando el carro para adelante, está cinchando para decir todos, no, la fraternidad la tenemos que soñar todos, pensemos como pensemos, el color de piel que tengamos, la fe que tengamos, respetémonos, pero por favor soñemos, porque si no este mundo está sumamente complicado. Si no nos damos la oportunidad de soñar juntos, es verdad que la noche que estamos viviendo como humanidad no es una noche cualquiera. Ya hubo noches en la historia, ¿no? Pero esta es una noche importante. Entonces el Papa, yo les recomiendo entonces que lean la Fratelli Tutti, la lean como un documento que hay que leerlo en su conjunto. Yo lo estoy leyendo por tercera vez y voy viendo cosas que en la primera lectura no vi, ¿vieron? Uno va como relacionando, y si uno leyó la Fratelli, la Laudato Si, empieza como a ver que hay un pensamiento del Papa que se va como completando. Cada vez el Papa, y a esto quiero decir algo, cada vez este Papa va tomando más conciencia. Y yo les voy a decir lo que pienso. Esto es un pensamiento del magisterio del Papa Francisco. Y yo les decía que tengo 61 años, acá hay personas mayores que yo y la mayoría son más jóvenes que yo, pero hubo un acontecimiento en la Iglesia Católica, un acontecimiento muy importante, que ese no nos podemos dar el lujo de pasarlo. Vieron que la cultura del celular es la cultura de todo rápido, ¿no? Entonces tenemos acontecimientos muy importantes y tenemos que cuidar que no se nos vayan. El Concilio Vaticano II fue un acontecimiento muy importante, pero muy importante. Les debo confesar esto, miren, les voy a hacer una confesión que la hago así con un poquito de humildad y de vergüenza. Yo lo conozco a Monseñor Bergoglio y he charlado varias veces con el Papa Francisco, así personalmente. Y un día le digo, yo osado, le digo, no sé si alguna vez te conté, Ariel, creo que no, le digo, ¿por qué no te mandás un concilio en México, en Guadalupe? Hacete un concilio latinoamericano. Digo, como una cosa así, diciendo, hacete algo. Y el Papa me dice, no, ya está el Vaticano II, hacen falta 100 años, 100 años. ¿Se entiende lo que quiero decir? El Concilio Vaticano II, 100 años, no, todavía no llegamos a los 60 años. Lo que quiero decir, el Concilio Vaticano II ha sido un acontecimiento muy importante, porque
los mayores se acuerdan, no hubo solo una celebración, una cuestión de la liturgia renovada en el concilio, sino una reposición de la Iglesia y la relación con el mundo. Iglesia-mundo, Iglesia-mundo, el Concilio Vaticano II trabajó esa relación y la aceitó, pensó dos grandes documentos, la Lumen Gentium, que habla sobre la Iglesia, y la Gaudium et Spes, que habla sobre el mundo. El concilio hizo como Iglesia-mundo, hay que engranarse, hay que tirar parejos. Ahí comenzó un gran movimiento de relación Iglesia-mundo. Y yo tengo, y esto lo digo con... No sé si tengo la autoridad, porque no conozco tanto, no soy... Atrás tengo libros, pero no se crean que no soy un intelectual ni nada se parezca, un poco son de verdad, pero no crean que soy para nada. Pero estoy casi seguro que, por supuesto que respetuoso de Juan Pablo II, Benedicto XVI, es un gran sabio, un hombre, un gran teólogo, pero el Papa Francisco sale de un continente que hizo del Concilio Vaticano II una recepción tal vez como no lo hizo ningún otro continente. Europa, África, Asia, no hicieron la recepción que hizo América Latina. Apenas terminó el Concilio Vaticano II, enseguida se hizo una conferencia acá en el 68, Medellín. Antes se había hecho Río de Janeiro. Se armó toda una conferencia episcopal latinoamericana. Ustedes tienen un hombre de su tierra que fue un hombre muy importante. Piroño fue muy importante en la recepción del Concilio Vaticano II en América Latina. Muy importante. Miren, dicen que Piroño ayudó a Pablo VI a hacer la Evangelii Nunciandi, que es un documento, diríamos, medular en la Iglesia Católica del 65 y de hoy también. Es fundamental, Evangelii Nunciandi. Evangelii Gaudium, ¿se acuerdan de Francisco? Y Evangelii Nunciandi, ahí hay una sintonía, estamos hablando del mismo lenguaje, ¿no? Entonces Francisco es el Papa que viene, cuando él habla el hombre de América Latina, el hombre que en Aparecida, en el documento, en la conferencia episcopal de Aparecida, fue muy importante porque fue el presidente de la Comisión de Redacción. A ver, lo que quiero decir es que el Papa Francisco es un hombre del concilio y está trabajando para esa mentalidad. Le digo esto a los hermanos sacerdotes, bueno, a los laicos, a los que les gusta leer los documentos de la Iglesia, los que conocen. Si ustedes, cuando uno lee estos documentos, atrás está la Lumen Gentium y está la Gaudium et Spes, y está la Dei Verbum, está el concilio. No es un hombre que está armando un magisterio paralelo, en todo caso está concretizando el Concilio Vaticano II a cuestiones que no se daban hace 50 años. Pero está en esa tónica, en esa onda. Por eso déjenme que lo diga, queridas hermanas, queridos hermanos, déjenme que lo diga así. Ariel, te pido permiso para decir esto. Pero cuando nosotros criticamos al Papa Francisco, cuando los medios critican al Papa Francisco sin conocer el mensaje del Papa Francisco, en el fondo hay una crítica a esa relación Iglesia-mundo. Es muy sutil lo que estoy diciendo, pido que lo piensen. Pero cuando estas críticas, que son de gente que no conoce todo este trasfondo, son críticas fáciles, vieron que lo ponen al Papa, lo mezclan con cosas, es decir, en el fondo es una crítica sutil a la relación de Iglesia, de nosotros, de todos nosotros, al proyecto, al sueño del Concilio Vaticano II. A mí me parece además que el pontificado de Francisco, que marzo del año que viene cumple 8 años, el cardenal Bergoglio, un hombre, Ariel lo conoce más que yo, el cardenal Bergoglio, un hombre, diríamos así, no formado, muy formado, pero 8 años de papado, la visión que le dio del mundo. Nosotros estuvimos en la visita al Límina el año pasado.
Entonces nos encontramos con ese hombre que conocemos, pero con una visión del mundo, de la iglesia, de la realidad del mundo, que muy pocos líderes del mundo la tienen. No sé quién tiene semejante, porque el Papa Francisco tiene un estilo de cercanía, habla por teléfono, llama, come, es decir, no es un hombre que habla porque le dijeron. También los nuncios de todo el mundo le informan, pero además él tiene información de primera mano, le gusta. Es un hombre que le gusta entrar en contacto, en relación, en fraternidad. Y esto lo digo porque ese estilo de cercanía con el imán, de cercanía con el patriarca ortodoxo, Laudato Si se inspira en el encuentro con esa cercanía que tiene con toda la gente más diversa. Eso al Papa le da un estilo de papado, pero que en el fondo es el estilo eclesial, el estilo evangélico, el estilo Concilio Vaticano II. Y digo algo más que a mí me parece muy importante, dos cosas más de así generales. Una es que apenas sale el Concilio Vaticano II, fíjense, apenas sale el Concilio Vaticano II, Pablo VI empezó a instalar un tema que era la civilización del amor, ¿se acuerdan? El gran proyecto era la civilización del amor. Civilización del amor en el fondo es reino de Dios. Cuando Jesús dice, el reino de Dios está acá, no podría decir en lenguaje moderno, la civilización del amor. Para mí, Fratelli Tutti es una nueva forma de hablar de civilización del amor, una nueva forma de hablar de reino de Dios. Y esto que es el mensaje de Jesús, ¿se acuerdan? Conviértanse, el reino de Dios está cerca. Lo primero que sale cuando viene Jesús del desierto, la primera predicación de Jesús, conviértanse, el reino de Dios ya está, conviértanse, porque esto ya, bueno, ese mensaje esa invitación, en el fondo es un mensaje universal. Por favor, les pido que retengan esto porque es muy importante. El mensaje, reino de Dios, civilización del amor, Fratelli Tutti, son mensajes que contienen en sí la universalidad del mensaje, del querigma. No es para un grupo, no es sectario. Ya el mensaje de Jesucristo es para todos, ¿vieron? Enseguida el cristianismo superó cualquier tentación de grupo de pocos, ¿vieron? La primera tentación era, ¿hacemos que todo el mundo se convierta en judío o directamente vamos para todos? No, ahí fue una discusión, no, vamos a todos, no. El evangelio no es para un grupito, para una raza, para una cultura, el evangelio es para todos. Entonces, tenemos que ver cómo la universalidad del evangelio la hacemos real y dinámica. Si yo tuviera que decir una de las cosas, una de las artes que tiene Francisco es de hacer sencillo el mensaje del evangelio para que sea universal, ¿vieron? Para que se comprenda, para que sea sencillo, ¿no? Que lo religioso no sea difícil. Todos los que estamos acá, que somos personas de iglesia, con una mano en el corazón, yo me lo digo para mí mismo, con una mano en el corazón. Qué difícil a veces le hacemos la experiencia religiosa a la gente, ¿vieron? Porque le ponemos tanto condimento a lo religioso que al fin lo religioso termina siendo para un grupo. El grupo que entiende el lenguaje, el grupo que... Y Francisco dice, no, bueno, pero miren, hay un mensaje de fondo de lo religioso que es que la salvación de Dios es para todos, que el Padre es para todos, que tenemos que hacerlo simple. Fratelli Tutti es a este mundo, en este tiempo, decirle la salvación es para todos, Dios es para todos, el reino de Dios, la civilización del amor. Por eso la encíclica tiene una carga de universalismo. ¿Qué es universalismo? Catolicidad. No es secta, no somos secta, no nacimos para ser un grupito
de 3 o 4. Otra cosa es cómo vivimos la comunidad, eso es otra cosa, pero el mensaje que nosotros tenemos desde que nacimos, estoy hablando del mensaje de Jesucristo, es un mensaje universal, no es un mensaje localista, para un grupo, para una raza, no, es para todos los hombres. Y Fratelli Tutti es un mensaje universal. El Papa está sencillando todo lo más que puede, haciendo sencillo todo lo más que puede, con un lenguaje muy sustancioso, el mensaje de Jesucristo. Más o menos vamos bien, mi lenguaje es claro, ¿se entiende? ¿Cómo mover las cabezas? Más o menos. ¿Sí? ¿Me explico bien? Bueno. Voy a decir alguna cosa de los temas así rápidamente, porque esto, la verdad que es muy, muy rico todo lo que... Miren, el Papa viene insistiendo, y esto está en el fondo de Fratelli Tutti, viene insistiendo en una imagen de Dios. ¿Cuál es la imagen de Dios que más escucharon hablar de Francisco? Misericordia, ¿no? Misericordia. El Papa viene hablando. Misericordia, fíjense que es una clave de Dios para Fratelli Tutti. ¿Cómo es este Dios en donde nos invita a la fraternidad? Misericordioso, siempre dispuesto a ejercer el perdón, la gracia, la salvación. Hay todas unas cuestiones antropológicas, sociológicas, que a mí me parecen muy importantes, las voy a decir rápidamente. Temas de Francisco recurrentes: proximidad, cercanía. ¿Vieron? Fraternidad es proximidad, es cercanía. Esto es un lenguaje que el Papa viene hablando. Un tema fundamental para el Papa, y esto daría para una charla, me parece lindísimo, porque en esto, en la Argentina sobre todo, que tenemos el arte de embarrar todos los temas, uno de los temas fundamentales del Papa es pueblo, pueblo. Hoy el tema de la palabra pueblo con el tema del populismo, que evidentemente es una deformación de la idea de pueblo, con el tema del populismo perdimos la categoría pueblo, y pueblo de Dios, pueblo de Dios, pueblo de Dios entre los pueblos. La categoría pueblo para el Papa es muy importante. Fratelli Tutti, pueblo. En la encíclica van a encontrar este tema del pueblo desarrollado. Cultura del encuentro. Inclusión, la inclusión fundamental para pensar la Fratelli Tutti, es decir, la idea de la cultura del encuentro. Tenemos que vivir más la posibilidad de la inclusión, especialmente de los más pobres, de los necesitados. Acuérdense de los 4 principios que el Papa tenía, los manifestó en un encuentro aquí en la Argentina, cuando era cardenal, en un encuentro de pastoral social que están en Evangelii Gaudium. El tiempo es superior al espacio. Esto es muy importante, porque el Papa piensa en proceso. El Papa piensa en proceso. Les hago un cuento del proceso, lo que para mí es proceso, a ver si el tiempo es superior al espacio. Dicen que un chino iba a comerciar las cosas que él hacía en su pueblo a otro pueblo, entonces tenía que dar vuelta a la montaña, y eso le llevaba como 5 o 6 días. Y hoy en día el chino, que es sabio, empieza a cavar la montaña, ¿vieron? Y entonces la gente se le acerca y le dice: ¿qué estás haciendo? Un túnel. Y la gente se le ríe, le dice: ¿cómo un túnel? ¿Para qué un túnel? Y para llegar más rápido al pueblo. Es mucho lío dar vuelta a la montaña. Y entonces la gente que se le ríe le dice: pero no vas a llegar. Y entonces el chino le dice: sí, es verdad, yo no voy a llegar, mi hijo tampoco va a llegar, mi nieto llega, dice. El tiempo es superior al espacio.
El Papa no está pensando en ver lo que está sembrando, no, porque él sabe que no lo va a ver. Pero no le importa eso, no le importa cosechar su siembra, le importa generar procesos. Las reformas que está introduciendo el Papa en muchos sentidos son inicios del túnel, vieron que ojalá que otro siga con esa orientación profunda. La unidad prevalece al conflicto, otro principio muy importante, fratelli tutti, la unidad, tenemos que ser capaces de superar los conflictos. El capítulo 7 es una maravilla sobre el perdón, el odio, la reconciliación, esto que tanto nos cuesta a nosotros los argentinos, vieron que estamos como muy trabados en el tema de lo pasado, las broncas, los odios, los desencuentros, muy trabados. Lean el capítulo 7 y van a ver que el Papa va al hueso del reencuentro, de la unidad por encima del conflicto. El tercer encuentro, la realidad es más importante que la idea, lo concreto. Y el cuarto principio, el todo es superior a la parte. El todo no es suma de partes, es más que eso, y eso le sirve para rescatar la fraternidad universal. Déjenme que les diga una cosa que para mí me parece fundamental en el pensamiento de Francisco. Esto lo dijo en un diálogo que tuvo con un periodista italiano, con Scalfari, en el 2013. También, si ustedes pueden, vean, es una carta que le escribe a partir de cartas que se escriben mutuamente el 4 de septiembre de 2013. Busquen la carta de Scalfari. Eugenio Scalfari. Entonces, esto por ahí resulta difícil, pero miren qué interesante que es este pensamiento filosófico teológico, porque está en el fondo de Fratelli Tutti. Está en el fondo de Fratelli Tutti. Miren lo que dice el Papa. En segundo lugar, me pregunta si pensar que no hay nada absoluto y por tanto tampoco una verdad absoluta, sino una serie de verdades relativas y subjetivas es un error o un pecado. Este hombre que se reconoce agnóstico dice, yo no creo en una verdad absoluta, sino creo en verdades relativas, subjetivas, que es un tema muy, vieron que hoy en día todo el mundo dice yo, ¿no? Entonces el Papa dice, para empezar, no hablaría ni siquiera para quien cree, para nosotros, de verdad absoluta, si se entiende absoluto en el sentido de inconexo, que carece de cualquier tipo de relación. Esto es absoluto y por lo tanto no está relacionado con otra verdad. Dice el Papa, para la fe cristiana, la verdad es el amor de Dios por nosotros en Jesucristo. Y miren lo que dice el Papa, para mí esto es muy hondo, ¿eh? Dice, por tanto, la verdad es una relación. ¿Se dan cuenta de lo que estoy diciendo, lo que dice el Papa? El Papa dice, la verdad es una relación. Y por eso en Evangelii Gaudium va a hablar del poliedro. ¿Vieron la imagen del poliedro, no del círculo? Dice, bueno, tenemos que aprender a vivir en el poliedro. La unidad superior al conflicto, el poliedro, me ayuda a aceptar la diferencia. ¿Por qué? Porque el Papa dice la verdad está relacionada, es una relación, porque la verdad es Dios amor, Dios amor. No sé si lo puedo explicar bien, pero como la verdad es Dios amor, yo tengo verdad, vos tenés verdad. Entonces, cuando hablamos de verdad absoluta, ¿de qué estamos hablando? ¿De una competencia de verdades o de la capacidad de ver la relación de la verdad? Es muy interesante lo que... Para Fratelli Tutti, ¿vieron? Para el diálogo, para la capacidad del diálogo. Capítulo 5, el Papa va a hablar, acá hay políticos, por favor, a los políticos, todos, pero lean el capítulo 5, la mejor política. Es una encíclica social y el Papa dice,
para lograr fraternidad hace falta una mejor política. El Papa no está que se vayan todos, porque el Papa dice, necesitamos política, buena política, mejor política. Es decir, personas que sean capaces de agarrar este sueño y concretarlo, hacerlo bien concreto, el sueño de la fraternidad. Y eso se necesita personas con capacidad política. Lean el capítulo 5, que es una maravilla, la mejor política. Pero en el fondo es, bueno, para esto hace falta el diálogo, que no venga ningún político como Mesías. Entonces, esta práctica política tan baja que tenemos nosotros muchas veces, en que es una cuestión de confrontación, ¿vieron? De enemigo, no de adversario político, el otro es mi enemigo político, una cosa en donde no puedo pensar que el otro tenga algo de verdad, todo es una cosa o la otra. El Papa tiene otra idea de fraternidad, otra idea de hombre, otra idea de sociedad. El Papa piensa en una iglesia de pobres para los pobres, una iglesia en salida, una iglesia samaritana, servidora, un hospital de campaña. Es decir, así como hablamos de un Dios misericordioso y hablamos de todas esas claves antropológicas, sociológicas, también piensa en una iglesia que acompañe esa forma, ¿no? Una iglesia samaritana, una iglesia sinodal. La verdad es relación, poliedro, fraternidad. ¿Cómo tiene que ser la iglesia? Bueno, fraterna, la tenemos que excluir todos juntos en caminos, sinodalidad. Y a todo esto, acuérdense que el Papa es un gran hombre de signos. O sea que todo lo que dice lo va significando. También esto se los cuento con mucha humildad, porque no quiero para nada, no quiero alardear de esto, pero no me lo quiero guardar, porque para mí son experiencias importantes. ¿Se acuerdan? Uno de los primeros gestos que tuvo el Papa en Europa fue ir a Lampedusa, ¿se acuerdan? El gesto que fue Lampedusa es la puerta de entrada a Italia del Mediterráneo. Toda la gente que viene de África, ¿no? El Mediterráneo entra por Lampedusa. Y el Papa lo primero que hizo fue a Lampedusa. Ese día yo hablé con el Papa, hablamos por teléfono. Entonces le digo, el Papa me llama, yo no puedo llamarlo el Papa, el Papa me llamó por un tema. Entonces le digo, qué lindo gesto que hiciste de ir a Lampedusa. ¿Y saben lo que me dijo el Papa? Lo guardo en mi corazón esto. ¿Saben lo que me dijo el Papa? Me dijo esto: estaba rezando y sentí que tenía que ir. A ver, esto no me lo dijo el Papa, lo pienso yo. Supónganse que el Papa tuvo la intuición y entonces junta a un grupo de cardenales y le dice, estaba rezando y pensé que tenía que ir a Lampedusa. Y entonces un cardenal le dice, está lindo, santidad, pero Lampedusa es complicado porque, mire, ¿qué va a pensar la comunidad europea? El otro le dice, bueno, lo que pasa es que un viaje papal no se organiza de un día para otro. El otro le dice, lo que pasa es que para ir a Lampedusa tenemos que pedirle permiso. Bueno, entonces no va. Tanta cosa no va. El Papa dice, lo sentí y vamos, porque Dios... Los gestos del Papa, los gestos, que son gestos, diríamos mucho, un día le besó los pies, no estaba en una reunión y le besó los pies ¿se acuerdan? A esa gente que venía de África, y también pude hablar y me decían, me salió besar los pies. Esos gestos arriesgados también hablan de la fraternidad universal. No alcanzan las palabras, necesitamos ser más gestuales. Fratelli Tutti empuja a lo concreto, a la gestualidad, a los signos. Bueno, voy terminando. Para mí, pongo cuatro pensamientos transversales de fondo de Fratelli Tutti, pero que son de lo que creo que es el fondo del pensamiento de Francisco.
Lo primero que quiero decir es que el Papa está haciendo mucha fuerza para pasar, no sé si lo digo en demasiado difícil, pero creo que se entiende. Está haciendo mucha fuerza para pasar de un macro paradigma, un macro modelo de pensamiento del poder a un macro paradigma del cuidado. Está diciendo, el poder no alcanza, hay que ir al cuidado, el cuidado de la creación, el cuidado de los pobres, el cuidado de los otros, el cuidado de los niños, el cuidado de los ancianos, el cuidado. El poder, esto en Laudato Si está muy claro, el poder tiene una manera de intervenir en la realidad, él habla del paradigma tecnocrático, una manera de intervenir en la realidad que hizo que el mundo esté como está. No sé si me explico. Entonces hay que pasar a un paradigma del cuidado. Yo tengo que cuidar la creación, tengo que cuidarlo al otro, tenemos que cuidarnos. El segundo tema es que el Papa se pone del lado de los débiles y tracciona también para que el mundo y la Iglesia se ponga del lado de los débiles. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque si comenzamos de los débiles, llegamos a todos. Desde los más fuertes no llegamos a todos. Claro, ahí alguien habla de la parábola del buen samaritano, es el segundo capítulo. El Papa en el segundo capítulo de la Fratelli Tutti, la parábola del buen samaritano, que hace toda una reflexión lindísima sobre lo que significa este extraño que se pone al servicio, ¿no? Al cuidado. Entonces, desde los más débiles, desde las periferias, ¿vieron? Periferias, vamos a las periferias. Porque el Papa cree que la práctica del centro hacia las periferias nunca llegamos. Pero si yo parto de las periferias, me resulta más fácil llegar al centro. Esto lo experimentamos cuando saludamos ahí en la iglesia, cuando uno saluda a los conocidos, nunca llega a los desconocidos. Cuando empezás por los desconocidos, al final de la misa, los conocidos te aguantan. ¿Se entiende lo que quiero decir? Luego cuando empezás por los más cercanos, no te dejan avanzar. Pero esto a mí me parece que es muy importante. Y a mí me parece que también el valor de la realidad a descubrir. El Papa nos invita a ser místicos, a descubrir la realidad, a ser místicos, mirar la realidad de otra manera. El Papa no es pesimista, es un hombre que tiene esperanza cierta, esperanza teologal, esperanza como gracia, porque también mira la realidad desde otro lugar, no la mira solamente desde el poder. El otro número, y termino, es el 101-102. Léanlo. Porque esto pienso que nos pega a nosotros como iglesias particulares. Y hablé más de 45 minutos. Leo esto y ya termino. Dice, número 101. Es muy lindo esto, muy lindo. A mí me parece muy interesante. Dice, trascender un mundo de socios. Dice, tenemos que ser fraternos, no tenemos que ser socios. Piensen en nuestras comunidades, en nuestra iglesia, en nuestros grupos. Dice el Papa, retomemos ahora aquella parábola del buen samaritano que todavía tiene mucho para proponernos. Había un hombre herido en el camino. Los personajes que pasaban a su lado no se concentraban en este llamado interior a volverse cercanos, sino en su función, en el lugar social que ellos ocupaban, en una profesión relevante en la sociedad. Es decir, cada uno mira más su función. Sacerdote, ¿vieron? Está en su función. ¿Recuerdan la parábola del samaritano, del buen samaritano? Un hombre tirado en el camino, que había sido asaltado, seguramente estaba sangrando. El sacerdote, ¿por qué sigue de largo el sacerdote? Porque si tocaba la sangre quedaba impuro para el culto.
Y para ir al culto tardaba mucho tiempo en purificarse. Entonces dice, uy, me complica la vida tocarlo. Piensa en su función. Lo toco, quedo impuro, me tengo que lavar. Era muy complicado los rituales de lavado, de purificación. Se sentían importantes para la sociedad del momento y su urgencia era el rol que les tocaba cumplir. El hombre herido y abandonado al camino era una molestia para ese proyecto, una interrupción, y a su vez era alguien que no cumplía función alguna. Era un nadie, no pertenecía a una agrupación que se considerara destacable, no tenía función alguna en la construcción de la historia. Mientras tanto, el samaritano generoso se resistía a estas clasificaciones cerradas, aunque él mismo quedaba fuera de cualquiera de estas categorías y era sencillamente un extraño, sin un lugar propio en la sociedad. Así, libre de todo rótulo y estructura, fue capaz de interrumpir su viaje, de cambiar su proyecto, de estar disponible para abrirse a la sorpresa del hombre herido que lo necesitaba. 102. ¿Qué reacción podría provocar hoy esa narración en un mundo donde aparecen constantemente y crecen grupos sociales que se aferran a una identidad que los separa del resto? ¿Cómo puede conmover a quienes tienden a organizarse de tal manera que se impida toda presencia extraña que pueda perturbar esa identidad y esa organización autoprotectora y autorreferencial? En ese esquema queda excluida la posibilidad de volverse prójimo. Y solo es posible ser prójimo de quien permita asegurar los beneficios personales. Así la palabra prójimo pierde todo significado y únicamente cobra sentido la palabra socio, el asociado por determinados intereses. Muy interesante lo que está planteando el Papa, ¿eh? Muy interesante. Muchas veces nuestras relaciones son asociadas por los mismos intereses, por el mismo proyecto. Para la fraternidad universal, dice el Papa, hay que salir de ese esquema y hay que ponerse en el otro. Bueno, no sé, Ariel, no sé si esto los ayuda a comer el asadito, pero le estoy diciendo, es un asado muy rico, es muy rico. A mí la Fratelli Tutti me parece un documento muy, muy equilibrado, muy... Ojo, van a leer cosas fuertes, van a leer cosas... El Papa toca el tema de la guerra, toca el tema de la pena de muerte, toca el tema de la trata de personas. Es decir, no se queda con chiquitas, no es una encíclica adulcorada, es una encíclica fuerte, es una encíclica que el que la lee dice, esto va en serio, ¿no? Bueno, gracias. Muchas gracias, Jorge Eduardo. Si tenés unos minutos más, podemos abrir un momento de diálogo. De tal manera que alguno que tenga alguna pregunta, le pedimos que lo escriban por el chat y Ariel Palanga va a ir sintetizando un poquitito las inquietudes o interrogantes que puedan aparecer. Creo que ha sido muy enriquecedor y nos ha dado hambre, ¿no? Así que bueno, espero que todos podamos ir a comer el asadito. Yo mientras va apareciendo bueno, las preguntas que puedan ir surgiendo, te digo, a ver, como iglesia particular, ¿qué consejo nos darías para poder bueno, difundir la enseñanza del Papa y para poder también llevarla a lo concreto de nuestras comunidades, ¿no? Me parece que sería muy interesante que pensáramos juntos y por ahí nos puedes dar alguna orientación respecto a cómo podemos, bueno, tanto la enseñanza y la difusión, hacerla más extensiva a toda la diócesis, como también
modos concretos de poder ir aplicándola en nuestras comunidades. Yo te comparto una experiencia que estamos haciendo acá en la arquidiócesis. Nosotros hicimos unos cursos de pastoral social por Zoom, que es la verdad que quedamos como muy impresionados. Hicimos hace 2 meses 4 cursos de Laudato Si con gente que vino a dar exposiciones interesantes. Y la verdad es que muchísima gente fue siguiendo por Zoom 4 exposiciones de Laudato Si. Pero cuando salió Fratelli Tutti dijimos, bueno, vamos a hacer 4 martes de exposición de Fratelli Tutti. Pero entonces dijimos, vamos a poner gente de la diócesis. Le sugería a la gente de Pastoral Social, gente de la diócesis que fuera leyendo cada capítulo y compartiendo. Es decir, no pidamos a nadie, que sea ya un encuentro fraterno, como veníamos cuando el encuentro de Laudato Si fue muy bueno, fue de mucha calidad. Se anotaron como 250 personas para Fratelli Tutti. La verdad es que la primera exposición, estaban muy nerviosos, eran 3 laicos, laicas, primer capítulo 3, y la verdad que fue pesada la primera exposición. Y uno veía que iba bajando. Ayer terminamos la cuarta y terminamos 100. El martes que viene lo invité a Oscar Ojea, que viene a hablar. Pero hubo 24 personas, hubo 3 por capítulo, 3 por 8, 24, 3 personas de la diócesis, de Cáritas, jóvenes, de todo. El grupo de Pastoral Social iba eligiendo catequistas, educadores, y la verdad que fue muy lindo. A mí me dio mucho placer, mucho gusto escuchar a nuestra gente. Entonces la primera exposición fue pesada, después la gente se organizó y hacía PowerPoint. A ver, lo que quiero decirte es un alimento que hay que morderlo y por ahí, pero yo creo que fue muy valioso porque creo que en las comunidades tenemos que animarnos a hablar, los curas y los mismos laicos. Yo creo que los laicos tienen que animarse mucho. Todos fueron laicos, no fue ningún cura el que habló. Y yo al final decía alguna cosita, pero me da vergüenza, hablaba 2 minutos, ¿no? La verdad que muy lindo, a mí me gustó. A ver, te propongo esto, creo que ustedes, como una experiencia, ¿no? Que los laicos se animen a hablarle a otros laicos contándoles de qué se trata la encíclica. Creo que valdría la pena. Este medio hace más fácil la reunión, ¿vieron? Porque, bueno, no hay que viajar, cada uno en su casa. Yo estoy contento. La gente que buscó la erudición se corrió, digamos, pero la gente que... Muchas gracias, Jorge Eduardo. Ariel, no sé si hay alguna pregunta. Una de las preguntas que estaban haciendo habla sobre, bueno, habla que la encíclica contiene un llamado a la conversión personal, y la consulta va si también este llamado puntual ayuda a la conversión pastoral que ya estaba anunciada en Aparecida y que cuesta muchas veces verla concretada en las comunidades populares. Sí, a ver, yo te digo lo que pienso rápido, lo pienso rápido. La palabra conversión para nosotros, o no sé, yo no los conozco a ustedes, la mayoría de los cristianos que practicamos la fe, nos es una palabra conocida, es una actitud conocida, pero que muchas veces la palabra conversión está teñida de una actitud moral, fundamentalmente, ¿no? Un cambio de conducta moral. Acá el Papa está tratando de hablar de cambios de conducta, pero lo hace de manera positiva. Vieron que nosotros hablamos de conversión como diciendo, bueno, hay que renunciar. El Papa acá está tratando de llegar con un lenguaje que capte a no solamente los cristianos, sino que capte a todo aquel que, de hecho, el Papa tiene en estas encíclicas sociales, ha tenido mucho arraigo y mucha llegada a
un mundo que no es el propiamente nuestro, el de las comunidades cristianas, ¿vieron? Entonces el Papa sin duda que está hablando de conversión, pero por ahí no usa la palabra directamente o el concepto tal cual lo tenemos nosotros arraigado para invitar a cambios profundos, y entonces no declama tanto el cambio, sino que los propone. Vieron que lo peor que vos le decís muchas veces a un chiquito, le decís, eso no se hace. Y entonces el chiquito te pregunta, ¿por qué? ¿Por qué no? Entonces queda medio en pampa y la vía, ¿viste? Porque queda medio como, pero no sé qué me estás diciendo. A veces nuestro lenguaje es abstracto y entonces hablamos de cambios que nos dicen. Entonces el Papa acá está diciendo, bueno, esto habría que dejar de hacerlo. Entonces habla de una economía que nos sirve, habla de modos económicos que nos sirven para esta fraternidad universal. ¿Se entiende lo que quiero decir? Es un documento en el que se intenta ir más allá de, diríamos, las comunidades cristianas, aunque yo creo que las comunidades cristianas tenemos que motorizar esto, ¿no? Y otra de las consultas, bueno, el Papa dice, valora las raíces históricas de la identidad y dice, para abrirse a todo otro. Y luego volcar ese descubrimiento en nuestras comunidades locales. También, bueno, cómo hacer experiencia de esto, ¿no? Creo que también va. En el capítulo 7, que va a hablar sobre la justicia, sobre la reconciliación, y va a tocar temas muy difíciles, la guerra, las heridas de la guerra. Es decir, por ejemplo, habla, y el tema dice, por ejemplo, toma el tema de Hiroshima, Nagasaki, ¿no? ¿Cómo se le va a pedir a la gente que olvide? Dice, no se le puede pedir a la gente que olvide semejante, y aparte no tenemos que olvidar, dice, tenemos que hacer memoria. Los jóvenes no pueden olvidar, tienen que escuchar a sus ancianos. El Papa está convencido que para esta universalidad lo mejor es la identidad que la da la memoria del pueblo, la memoria de los pueblos, ¿no? Los ancianos, que hay que escucharlos, es la tradición, si no uno la pierde. Esta cultura hegemónica muchas veces, esta colonización del pensamiento, va contra las identidades, es decir, no escuchemos a los viejos, ¿vieron? Como, no, hay cosas, otra cosa es el perdón, pero eso no significa que uno tenga que olvidar, hay cosas que el mundo no puede olvidar, tiene que hacer memoria, que son parte de nuestra identidad, de nuestras heridas, ¿no? Entonces el valor de la fraternidad no va en contra de lo que uno es y de su historia, muy por el contrario. Tenemos que animarnos a hacer incluso lo que son las identidades más propias de... Pero claro, también en esto el Papa es sumamente cuidadoso y entonces va a decir, bueno, pero negociemos, ¿vieron? Tengamos un arte del diálogo, no impongamos, si queremos ser fraternos, no andemos imponiéndonos cosas unos a otros, ¿no? Es un cambio... diríamos, de paradigma muy grande, ¿no? Y al final va a poner gente como Luther King, Mahatma Gandhi, ¿cómo es? Bueno, este pastor, este obispo anglicano africano, de Motutu, bueno, y también a Carlos de Foucault como hermano de todos. Es decir, mucha gente ha trabajado para la fraternidad universal, ¿no? Mucha gente da vida para la fraternidad universal. Y esto no significa licuar las identidades o la historia o la memoria, ¿no? Y otra de las consultas, más una opinión en realidad, habla sobre que el Papa en el capítulo 6 habla sobre los diálogos como monólogos paralelos, y que ese es un poco lo que pasa hoy con las redes sociales. Si cree que hoy en día está pasando un poco esto, de que el diálogo se ha convertido en dos monólogos paralelos. Sí, yo creo que también, sí, creo que el Papa habla también de lo que es un mundo interconectado, pero no comunicado, ¿no? Entonces, sí, creo que me animaría a decir, y creo que está en el espíritu de la encíclica,
monólogos paralelos e insustanciales muchas veces. No hay sustancia en el diálogo, se dialogan cosas que la verdad es que no tienen mucha sustancia, ¿no? Pareciera ser como es un diálogo superficial. Es decir, bueno, uno lo ve en los debates, ¿vieron? Pero perdónenme, yo no los conozco y déjenme que hable con libertad, ¿no? Pero vieron que siempre terminamos escandalizados con los debates de Argentina, pero lo vimos en Estados Unidos, lo que significaron los debates estamos hablando de un poder con 400 años de experiencia democrática, con no sé qué sé yo, y hemos escuchado cosas que uno dice, pero qué locura, ¿no? Lo que quiero decir con esto es que la locura pareciera ser que ha tomado al mundo, ¿no? Es una incapacidad. Bueno, hoy está muy estudiado lo que ha significado las fake news, ¿vieron? Todo lo que es la locura, y el Papa habla de esto, ¿no? De lo que significa muchas veces enchastrar al otro y entonces quitarle autoridad, pero dice, no seamos ingenuos. A ver, esto, por favor, también con cuidado, pero el aborto en este tiempo, en este tiempo político, este tiempo del año, yo personalmente creo que aquí hay presiones internacionales, acá no hay una cuestión solo de ideología, además de ideología, también hay presiones internacionales. Esto a mí no me consta en cuanto que yo no conozco los documentos, pero estoy seguro que el Fondo Monetario, el Banco, vienen con presiones a los países pobres por el tema del control de la natalidad y el tema de... Entonces quiero decir, no es un mundo fácil es un mundo muy complicado, ¿no? En el cual la fraternidad no es ir a más ingenuidad, sino es ir a algo mucho más sólido, ¿no? En otras preguntas no hay. No sé si alguien más quiere compartir alguna pregunta, algún comentario, pero hasta ahora en el chat no han presentado ninguna otra consulta. Yo aprovecho una sola cosita, porque viste que hay veces que se dice que el Papa tiene una mirada populista o a veces, si bien en el documento aclara y clarifica muy bien y critica una concepción populista. Pero si pudieras explicitar un poquitito más cuál es el concepto de pueblo para el Papa, ¿no? ¿Cuál es el concepto que él tiene de pueblo? ¿En qué se diferencia del concepto sociológico de pueblo y cómo se asume, digamos, la enseñanza de Lumen Gentium, de pueblo de Dios? Esto lo digo rápido, Ariel, porque me parece que es una categoría que bien valdría la pena trabajarla, ¿no? Pero para el Papa, el tema del pueblo, más que una categoría sociológica, es una categoría cultural. Entonces, yo asociaría pueblo alma. El pueblo es lo que le pone alma a una nación, alma. Hay como algo que traba místicamente a una nación que es el pueblo, es como un alma, como algo que no es solo carne, no es solo cuerpo, es alma, es vital, es vitalidad, es dinamismo el pueblo, no es una cuestión solo una categoría sociológica, como decía Ariel, que la podemos nosotros asociar a un partido político. No, un partido político puede apropiarse la categoría de pueblo, pero está mucho más allá de un partido político. Ni el peronismo, ni el radicalismo, nadie podría, por decir los movimientos populares, identificarse con esto que es mucho más allá que un partido político o que un movimiento. Por eso al alma popular, que lo expresa el arte, la canción, pero que no es propio de una cultura erudita tampoco, porque la racionalidad, la modernidad de la racionalidad, muchas veces ha puesto la idea de cultura, la idea de alma, al lado de lo culturoso, por decirlo de alguna manera, ¿vieron? Entonces queda lo culturoso, es lo ilustrado, o sea, yo soy culto porque leo libros. Y entonces despreciativo, un poquito de civilización y la barbarie, pero bueno, para otro día, pero entonces como que
solamente una cuestión de lo culturoso, eso sí, pero el resto, no, el alma del pueblo la pone la abuelita de que conocemos de nuestros pueblos con sus comidas típicas que le da alma a una familia, ¿vieron? Entonces cuando uno va a la casa, recupera el sentido de lo que es, las raíces. Eso está arraigado en nuestro pueblo, ¿no? Los cantos, la música, los símbolos del pueblo, ¿no? Los símbolos viejos y los nuevos, que no se podría apropiar. Claro, muchas veces los partidos políticos, ni tontos ni perezosos, hacen una asociación, diríamos así, apretada, exacerbada de la idea popular, ¿no? De la idea del pueblo, ¿no? No sé si soy claro lo que estoy diciendo, pero la idea de pueblos tiene mucho más que ver con la idea del alma. El alma, que es algo, es sutil, pero eso no significa que no sea real. Entonces, el pueblo tiene una entidad, no por ser sutil, no es un invento chino, no es una entelequia, no, es una realidad. El pueblo argentino es una realidad, ¿no? Bueno, a ver, lo que quiero decir, esto lo digo rápidamente, ¿no? Pero lo que suscita la muerte de Maradona, ¿cómo se explica estas cosas? ¿Vieron? Por decir algo, una persona popular, una persona que está arraigada, más allá de que después racionalmente uno puede decir la barbaridad que dijo acá, allá, uno puede ser crítico, pero hay algo que está arraigado sutilmente y que expresa, que dice, ¿no? No sé si confundí. Muy claro, y me gustó mucho eso de pueblo como alma, ¿no? Me parece que es muy, muy significativo. Espíritu animador, es decir, espíritu de nosotros los cristianos bíblicamente hablamos del ruaj, al comienzo, dice la Biblia, al comienzo, todo era medio raro, hasta que Dios sopló, hizo un espíritu, un soplido, ¿vieron el soplido de Jesús? Bueno, ese soplido, ese alma, ese principio vital animador de esta nación, de esta comunidad, lo popular, el pueblo, ¿no? Y además le da unidad al cuerpo, ¿no? El alma como aquello que le da unidad a los miembros, ¿no? Claro, sí. Exactamente. Sostiene, contiene, claro. Sí. Bueno, Jorge Eduardo, muchísimas gracias. Ha sido, bueno, realmente muy enriquecedor. Y bueno, nos deja mucho para reflexionar y para ver cómo lo seguimos trabajando. Me parece que ahí nos ha dado una pauta muy linda, ¿no? Que por eso me alegra mucho los laicos que están presentes y que nos pueden ayudar un poquitito a ver cómo seguimos reflexionando y trabajando entre todos para poder incorporar más y tener una mejor recepción del magisterio del Papa. Así que muchísimas gracias, Jorge Eduardo. Que Dios te bendiga. Fratelli tutti, gracias.